Thank you very much. Nuestra primera reunión del año, no nos pudimos ver en Navidad y en Año Nuevo. Bueno, algunos se pudieron ver, vi que se juntaron, algunos vi que pasaron las 12 reunidos y qué lindo ver cómo se han ido formando amistades, cómo se han ido formando relaciones, ¿verdad?, bien importantes, de calidad. Y yo creo que dar el paso de pasar el año nuevo con alguien ya, ya es un hito. Entonces yo en la Pame House apañó y todos los que se juntaron después también a bailar, a carretear, a pasarlo bien, a mover el esqueleto. Así que espero que lo hayan pasado bien, siempre con moderación, no con excesos, por favor. Yo me acosté como a las 2:30 de la mañana. Sí, cené con mi familia, vinieron algunos familiares a mi casa, los saludé y a dormir, se ha dicho. Bueno. Y así como he pasado mi último año, y así como he eliminado definitivamente de mi vida la palabra juventud. Así que, pero bien, se pasó bien. Espero que ustedes también lo hayan pasado bien con sus familiares, sobre todo Navidad. Para mí Navidad es una fecha muy, muy linda y muy especial. Pero hoy día ya estamos en nuestra primera reunión del año 2023 y quiero compartir con ustedes una palabra y quiero compartir con ustedes algo que me gustaría con todo mi corazón, desde lo más profundo, y yo creo que también desde lo más profundo del corazón de Dios, que sea, algunos le llaman, yo no lo llamo tan así, pero algunos le llaman como el rema, ¿verdad? La palabra que te va a sostener en el año, ¿verdad? Lo que le quiero decir, no sé si es un rema, no creo, pero sí es una palabra que me gustaría que fuera parte de nuestra cultura como iglesia, parte de nuestra cultura como comunidad llamada la casa. Y mientras estaba pensando, típico que siempre como la primera predicación del año es como para motivar, ¿verdad? Como para, ya vamos, una arenga, ¿verdad? Esa arenga de cuando los jugadores, ya que estábamos en época mundialista, ¿verdad? Y jugando la final, el DT tiene que dar una arenga para darlo todo, ¿verdad? Y esta arenga tiene que ser, pero potente para comenzar el año bien cabrón, ¿verdad? Como decía Bad Bunny, que actualmente se encuentra funado. Por tirar el celular. Bueno, cada uno tendrá ahí su opinión al respecto. Pero es una arenga. De hecho, yo me acuerdo, esto no es parte del tema, pero me acuerdo cuando Jesús comienza su ministerio. Jesús también comienza su ministerio con una arenga. Dice la Biblia que él se va al desierto, ¿verdad? Antes de iniciar su ministerio, antes de iniciar, ¿verdad?, su predicación, antes de iniciar, ¿verdad?, la elección de sus discípulos, visitar las casas, hablar con los samaritanos, con los judíos, ¿verdad? Y sufrir toda esta persecución política, religiosa hacia él. Jesús, antes de todo eso, él se aparta 40 días a encontrarse con el Padre. Yo creo que una buena arenga esa. De hecho, no sé si ustedes conocen, y esto es un hábito que a mí me gustaría tener cuando tenga tiempo y dinero. No, pero se puede hacer. No sé si ustedes conocen a un autor, es bien popular, es argentino, se llama Lucas Leis. No sé si lo conocen. ¿Lo conocen o no? Es un pastor argentino. Es como de la misma, es contemporáneo, es de la misma edad de Dante Gebel. De hecho, eran como los dos grandes referentes de la juventud argentina. En persona, la Alexandra. Otro nivel. Tengo una foto con Lucas Leis. Bueno, Lucas Leis, él es un pastor argentino que él se ha dedicado mucho al estudio del discipulado, muy maestro, y él tiene un hábito que yo una vez lo leí en un libro de él y yo dije, lo tengo que hacer. Todavía no lo hago, honestamente, me gustaría hacerlo. Por eso digo, me gustaría hacerlo con dinero, tiempo, pero son limitaciones mías, se puede hacer. Y él lo que hace es que se va
dentro de sus vacaciones, se va a un retiro personal una semana solo. De hecho, él dice que arrienda como una casa de campo en Argentina y se va él solo una semana con su Biblia, libros, un cuaderno, y antes de comenzar todas las actividades del año, pasa una semana en un retiro personal él con Dios, buscando de Dios, orando, entregándole todas las cargas a Dios, todos sus proyectos, sus metas para el año, su familia, su amistad, el ministerio, y pasa una semana encerrado. De hecho, dice él que han habido ocasiones que él incluso deja el celular de lado, sin conexión a internet, sin televisión, sin nada. Él en un campo, en una casa, solo, con Dios, su Biblia, sus libros, y entregado completamente. Me encantaría hacer eso. En algún momento lo voy a hacer. Y es un buen hábito, el que pueda hacerlo, todavía está a tiempo, entre enero y febrero, ¿por qué no? Tal vez a lo mejor no una semana, pero unos días, desconectarse de todo, y que sea esta arenga para comenzar el año, ¿verdad? Dios, algo tienes que decirme, algo tienes que, ¿verdad? Poner ahí en mi corazón, llenar, si nos ponemos bien pentecostales, ¿verdad? Llenar mi copa, ¿verdad? Con aceite, llenarme con tu Espíritu Santo, con las fuerzas del Espíritu, y avanzar en este 2023. Háganlo. Si lo pueden hacer, háganlo. Un fin de semana, háganlo. Y cuando yo oraba y decía, Señor, ¿qué puedo compartir con los chiquillos? El Señor ponía una palabra en mi corazón que quiero que sea, como les dije al inicio, nuestra cultura como casa, como iglesia, este 2023. Esto se encuentra en Lucas capítulo 10. Vamos a Lucas capítulo 10, por favor, abran sus Biblias. El Evangelio de Lucas, un evangelio muy lindo. Dicen los estudiosos que el Evangelio de Lucas se llama tiene muchos nombres, es el evangelio más social, si se puede decir. Es donde nosotros vemos más a Jesús haciendo milagros, más Jesús sanando, es donde más vemos a Jesús, ¿verdad? Consolando a gente, haciendo milagros, ¿verdad? Dando vista a los ciegos. Por eso es como se dice que el evangelio social es Jesús sanando a la humanidad, sanando sus dolencias físicas, sanando su hambre, saciando su hambre, y ese es un Jesús más social. También se dice que el Evangelio de Lucas es el Evangelio de María, bueno, para los que tienen su tendencia más católica. No, mentira. El Evangelio de María es donde más se habla de María, ¿verdad? Y más la pone en un lugar importante. Dice, en muchas ocasiones del Evangelio de Lucas dice que María, mientras veía todo lo que pasaba con Jesús de pequeño, ella iba guardando todas estas cosas en su corazón. Es el Evangelio de María, es el Evangelio donde más se relata la niñez de Jesús. Es un Evangelio muy lindo. De hecho, cuando me preguntan a mí, y si a ustedes les preguntan el día de mañana, Josué, o no sé, Marilú, Claudia, Danilo, Isaías, Cristian, Belu, ¿con qué libro yo puedo comenzar leyendo la Biblia? Alguien que nunca haya leído la Biblia, dígale el Evangelio de Lucas, ¿ya? Porque es el Evangelio donde vemos a un Jesús más humano, más hombre, más cercano. No lo van a mandar a leer el libro de Romanos, porque va a leer Romanos y no va a entender nada, porque Pablo habla en un lenguaje muy jurídico. De hecho, hasta yo cuando lo leo me enredo, yo no cacho lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Y eso que he estado desde chico en la iglesia. El Evangelio de Santiago también, porque el Evangelio de Santiago habla mucho de una iglesia cercana, una iglesia, de hecho ahí Santiago tiene unas controversias con Pablo, porque Santiago, el apóstol Santiago dice, no, ¿verdad? La salvación tiene más que ver también un poco con la obra, y Pablo dice, no, es con la fe. Y yo creo que estos dos tenían ahí su rencilla, ¿verdad? Cada cual por su postura. Pero sí, recomienden el libro de Lucas siempre. Y los que quieran iniciar su año de lectura, ¿verdad? Ya enero empieza a leer la Biblia, partan con Lucas, el Evangelio de Lucas, se lo recomiendo. Y un buen comentario bíblico de Lucas. Lucas capítulo 10, ¿estamos ahí o no? ¿Lo tienen? Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 12. Dice
así. Lucas capítulo 10, dice así. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. Aquí dicen 70, hay Biblias que dicen 72, ¿ya? Esto es una cuestión netamente de traducción. ¿Ustedes se acuerdan que en los estudios bíblicos hemos dicho que hay versiones que traducen una palabra o omiten una palabra? Hay algunas que omiten un párrafo entero, pero no nos vamos a poner a discutir por eso. 70 o 72. Dice así. A quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, y esta es una palabra muy linda que utilizamos mucho, ¿verdad?, en la iglesia. La mies a la verdadera es mucha, más los obreros son flojos, decía algún pastor. Pero dice aquí, son pocos, ¿ya? Se traduce como flojos. No, los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí, yo los envío como corderos en medio de lobos. Los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, y no saluden a nadie por el camino. Qué raro que Jesús es medio apático, ¿verdad? Como pasen así. No saluden a nadie, no pesquen a nadie. Bueno, vamos a hablar un poco de eso, ¿ya? No. Pero pareciera que Jesús está apurado, ¿verdad? No saluden a nadie, ¿verdad? Cuando tu mamá te mandaba a comprar al negocio, ¿verdad? Anda a comprar porque estoy haciendo el almuerzo y ven rápido, no pases por ningún otro lado, ¿ya? No te quedes jugando a las máquinas, no pases donde tu primo, no. Lo necesito ahora. Jesús parece que está diciendo eso. Vayan y no saluden a nadie. Versículo 5. En cualquier casa donde entren, primeramente decid. Y quiero que subrayen esto. Paz sea en esta casa. Paz sea en esta casa. Uy, qué coincidencia. Nosotros nos llamamos Iglesia a la Casa. Parece que es una palabra para nosotros, ¿verdad? Paz sea en esta casa. Yo le agregaría, a modo de hereje nomás, porque si lo agrego el Señor me va a mandar un rayo y me va a destruir. Pero yo le agregaría, paz sea en la iglesia a la casa. ¿Verdad? Entonces cada vez que lo lean y ustedes estén en su iglesia llamada Iglesia a la Casa, lean paz sea en Iglesia a la Casa. Versículo 6 dice, y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo, bebiendo lo que les den. Esta parte me gusta, ¿verdad? Coman y beban todo lo que les den. Porque el obrero es digno de su salario. No pasen sí de casa en casa. O sea, esto quiere decir, ya, vayan, visiten, pero no anden ahí de comida nomás. Pues esto no es pura convivencia. ¿Ah? No es puro Little Pizza, Mel, Burger King. No es eso nomás. ¿Ya? Vayan, coman, aliméntense, porque es necesario, pero que no sea lo primordial. ¿Verdad? 8. Y en cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que pongan delante. Sanen a los enfermos, quien ella haya, y díganle, se ha acercado a ustedes el reino de Dios. También quiero que subrayen eso. Se ha acercado. Aquí ya van dos mensajes que Jesús, dos cosas que le dijo. Primero, paz sea en esta casa. Segundo, el reino de Dios se ha acercado. O sea, en definitiva, el reino de Dios ya está acá. 10. Más en cualquier ciudad donde entren y no lo reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero sabed esto, que el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Nuevamente, 2 veces lo repito. Yo os digo que en aquel día será más tolerable el castigo de Sodoma que para aquella ciudad. Ok. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Eso dicen los católicos, ¿no? Creo que una vez fui a decir eso.
Amigos, cuando yo estaba leyendo esto, el Señor, yo creo que el Espíritu Santo también me hacía entender que creo que esta es una de las cualidades que tiene que tener la Iglesia universal. Hay una frase que me encanta mucho, y si quieren la nota, de un teólogo que él decía lo siguiente. Él dice, la Iglesia no es un monumento, la Iglesia es un movimiento. Es como un juego de palabras, pero me encanta, ¿verdad? La Iglesia no es un monumento, la Iglesia es un movimiento. La Iglesia tiene que estar en constante movimiento. Nosotros muchas veces hemos convertido nuestra Iglesia en un monumento. ¿Por qué? Porque somos una Iglesia rígida, estructurada, que no va, sino que quiere que la gente venga. Lamentablemente, estas cualidades es todo lo contrario a lo que era el ADN de la Iglesia inicial. Nos hemos convertido muchas veces en una iglesia atractiva, entre comillas. ¿Por qué atractiva? Porque queremos atraer a la gente, que la gente venga a nosotros. Entonces invertimos tiempo, invertimos recursos e invertimos actividades. ¿Para qué? Para que la gente venga. Por eso somos una iglesia atractiva. De hecho, no pasa con esta iglesia, pero yo estaba en una iglesia que, no sé, se invierte cantidades exorbitantes de dinero en iluminación, en musicalización, en infraestructura. ¿Por qué? Porque queremos ser una iglesia atractiva, que la gente venga. Está bien, en cierto sentido está bien, pero cuando le damos más importancia a eso, o cuando dejamos de lado que la iglesia es una iglesia que va, ahí es donde empezamos a olvidar nuestro ADN. Ahí empezamos a olvidar cómo fuimos fundados nosotros, cómo Jesús pensó la iglesia. Cuando Jesús pensó en la iglesia, no pensó en una iglesia que atraía gente, sino que es la iglesia que va hacia la gente. ¿Ya? De hecho, la palabra iglesia en latín es ecclesia, que significa llamados. Aquí hay dos versiones, yo me voy a quedar con una, pero ustedes pueden buscar otra como tarea para casa, que es llamados hacia afuera, ¿ya? Porque está la otra interpretación que es como llamando a los que están afuera, pero yo le voy a dar la interpretación de llamados hacia afuera, ¿verdad? Nosotros somos una iglesia, por lo tanto somos llamados hacia afuera, ¿ya? Dietrich Bonhoeffer, un teólogo alemán, decía, la iglesia solo es iglesia cuando existe para los demás. La iglesia solo es iglesia cuando existe para los demás. Por lo tanto, de nuevo, vuelvo a repetir la frase inicial con la que partí este sermón, si se puede decir. La iglesia, amigos, no es un monumento. La iglesia es un movimiento. Fuimos llamados a ser una iglesia que se mueve, que va, ¿verdad? Y lo refleja muy bien esta historia. Jesús llama a 70 hombres y reúne a 70 y les dice, vayan, vayan. Jesús no les dice, júntense en un lugar. No, Jesús le está diciendo, espárzanse. Es como la parábola del sembrador. El reino de los cielos es como la parábola del sembrador. ¿Qué hace el sembrador? Va y esparce la semilla. La esparce. Así tiene que ser la iglesia. Como este sembrador que se esparce a través de la tierra, que se extiende a través de la tierra. Ese es el ADN de la iglesia. Cuando la iglesia deja de cumplir eso, la iglesia comienza a perder su identidad. Amigos, la iglesia, y quiero que me ponga mucha atención, la iglesia no pierde su identidad porque hay gente que dice, no, la iglesia perdió su identidad porque se está metiendo en otras ideologías, o la iglesia pierde su identidad porque no está siendo fiel a la doctrina de Pablo, la iglesia pierde su identidad porque no está siendo bien fiel a sus tradiciones. No, lo primero que cuando la iglesia pierde su identidad es cuando está dejando de moverse, cuando está dejando de ir. A veces, y yo creo que esto ustedes ya lo han escuchado mucho de parte de nosotros, nos escandalizamos mucho, ¿verdad? Cuando alguien, la doctrina, ¿verdad? Y hay que cuidar la doctrina. Y cuando alguien, ¿verdad?, da un postulado o dice algo en contra de la doctrina o las tradiciones, nos rasgamos la vestidura, ¿verdad? Pero ¿por qué no nos rasgamos las vestiduras? ¿O por qué no lloramos? ¿O por qué no nos duele
cuando vemos que somos una iglesia que está quedando quieta, está quedando detenida. La iglesia no puede estar detenida. No podemos ser una iglesia solamente atractiva, ¿verdad? Yo no puedo ser simplemente atractivo, no me puedo quedar con eso, ¿verdad? No podemos solamente ser atractivos como iglesia. Quiero que para este 2023 lo tengamos acá. No podemos ser solamente atractivos como iglesia, ¿verdad? Tenemos que, ¿verdad? Ser una iglesia que va, que sale de sí, que invierte sus tiempos, sus recursos, sus actividades en ir, en estar en otros lugares. Por eso me encanta. El otro día teníamos la reunión con los nuevos, el miércoles, aquí en la casa, y le decíamos, chiquillos, nosotros no tenemos una iglesia, un edificio, no lo tenemos. Y lo más probable es que no lo vamos a tener. Ahora, si nos vamos a juntar, obvio, porque primero, somos latinos, nos gusta, ¿verdad?, el contacto físico, nos gusta la parranda, nos gusta abrazarnos, nos gusta compartir, comer. De hecho, los que han leído el libro parecido a ti, ¿usted ha leído el libro parecido a ti? Si no lo han leído, léanlo. A solamente 10.500 pesos, creo. En el libro parecido a ti hay un capítulo donde se habla acerca de el hombre oriental o mediterráneo, donde vivía Jesús, y el hombre latino, que tienen cualidades muy parecidas, muy parecidas. En la sociedad donde Jesús se desarrolla, la cultura de Jesús es muy parecida a la cultura latina. Somos hombres festivos, somos hombres que les gusta juntarse, somos personas que nos gusta celebrar. ¿Cuántas celebraciones tenían los judíos? Caleta de celebraciones, ¿verdad? Somos hombres de buena, poéticos, ¿verdad? Chile, país de poetas. Somos hombres que nos gusta contemplar la naturaleza, que nos gusta contemplar el medio ambiente, y nos hacemos parte de eso. Por eso creo que encaja muy bien lo que Jesús les dice a sus discípulos con la cultura latina, sobre todo. Vayan, estén, salgan, no se queden quietos. La iglesia no es un monumento, amigos. Somos un movimiento que tiene que ir. Jesús reúne a 70 personas y ahora deja un poco a los 12 de lado. Y ahora podemos entender que haya más de 12 personas siguiendo a Jesús, ¿verdad? 70 personas las reúne, las junta y le dicen, vayan. Y les da una misión, ¿verdad? Y esta misión parte con esta premisa. La mies a la verdadera es mucha, mas los obreros son pocos. Imagínense ustedes son dueños de una cosecha de uvas, por ejemplo. Y ustedes están viendo de que ya está lista la uva para sacar. Está lista, y ustedes como dueños de fondo necesitan que alguien la saque, que alguien coseche eso, porque si no se va a perder. Imagínense un dueño de un fondo desesperado porque no tiene obreros y no tiene trabajadores que puedan sacar esa cosecha, y se va a perder completamente porque no hay quien la saque. Es Jesús, en cierta forma, es Dios diciendo, miren, la gente está ahí, las personas están ahí, y lo que nos falta, amigos, y lo que Dios nos dice, no es que la gente sea incrédula. Yo creo que el problema no va por ahí. Que la gente no se acerca a Dios y no quiera tener una relación con Dios no quiere decir que la gente sea incrédula. Es que los obreros, los que estamos de este lado, no hemos querido invertir tiempo y conversar y dialogar y conversar con esa gente. Si nosotros invirtiéramos un poco más de nuestro tiempo en ir, ¿verdad?, podríamos cosechar todo ese campo que está ahí disponible para nosotros. Con solo el acto, amigos, de ir, de estar, de compartir, de ser parte de la vida del otro. Y yo creo que ustedes saben que esto se ha dado mucho aquí en la casa, porque hemos tratado de fomentarlo mucho. O sea, la mies es mucho. Vayan, ¿verdad? Y yo los envío como corderos en medio de lobos, en un mundo hostil. Aquí me quiero detener un poco, chiquillos. Nuestro mundo y nuestra sociedad hoy día es una sociedad violenta, y la vemos de todas las formas, tanto violenta de forma bélica, como en las guerras, pero también violenta de forma política, ideológica.
bien lo vimos nosotros en el plebiscito del año pasado, ¿verdad? ¿Cuántos perdieron amigos por el plebiscito? ¿A cuántos nos bloquearon y a cuántas personas nosotros bloqueamos? ¿Verdad? ¿Cuántas discusiones no tuvimos? Que si yo hoy día miro para atrás y digo, ¿por qué hice eso? ¿Verdad? ¿Por qué me fui tan en la profunda? ¿Por qué tuve que perder amigos para ganar una discusión? ¿Por qué tuve que perder un amigo para ganar un conflicto? Y es porque hoy día nuestra sociedad, sobre todo occidental, es una sociedad y una civilización violenta. En muchos sentidos. Y hoy día Jesús, en este capítulo y esta palabra, nos manda a revertir este escenario, amigos. A revertir este escenario. Y nosotros como iglesia, tener una cultura de ser una iglesia de paz. Dice así, versículo 5. En cualquier casa donde entres, primeramente digan, paz sea en esta casa. Imagínense, pónganme mucha atención. Ustedes se dieron cuenta que Jesús, cuando manda a estos 70 hombres, esta es una misión evangelizadora. Jesús está mandando a evangelizar, ¿verdad? Pero a mí me llama mucho la atención esto. Y pónganme mucha atención. Mucha atención. A mí me llama demasiado la atención esto. Que las primeras palabras que Jesús les dice a ellos que digan no es otra cosa tan profunda, tan sencilla, pero a la vez tan profunda, de que haya paz en esta casa. Yo no he visto a muchos evangelistas televisivos o a mucha gente que influencers cristianos que los siguen en las redes predicando esto. Cuando nosotros hablamos de evangelismo, hablamos de que se conviertan, de que se arrepientan de sus pecados, de que si no se arrepienten, ¿verdad?, se van a ir al infierno, y hablamos de una ira de Dios. Y Jesús lo único que les dice a sus discípulos, a los 70 que reunió, le está diciendo esto: lo primero que tienen que decir cuando lleguen a un lugar es paz sea en esta casa, paz sea en este lugar. Shalom, dirían los más judíos, ¿verdad? Sea en este lugar. La primera acción evangelizadora, la primera acción que nosotros como iglesia tenemos que ejecutar y vivir, amigos, ¿saben qué es? La paz entre nosotros. El mundo no va a creer, y la gente no se va a acercar a nosotros y no va a querer ser parte de una comunidad que no vive en paz. A veces, sobre todo los que tal vez nos enredamos mucho con el tema del estudio y todo, y uno dice, oye, pero ¿por qué la gente no viene? ¿Por qué la gente no se conecta? ¿O por qué la gente no se ha sentido parte? Y tal vez, por el solo hecho de que a lo mejor ha llegado a esta iglesia y no ha encontrado paz. ¿Se dan cuenta cuán importante son estas palabras de Jesús? A veces uno cree que no, la gente no se ha quedado porque no le gusta mucho la predicación. O la gente que nunca ha tenido una relación con Dios no se queda porque es enredado, porque es fome, porque no entiende la palabra tal vez. Pero puede ser que la gente no se queda, o puede ser que la gente, más que no se quede, la gente no se acerca a Dios a través de una comunidad, porque cualquier comunidad que entra no encuentra paz. Es el primer gesto de evangelismo, amigos. Y es bíblico, está acá. Lucas capítulo 10. El primer gesto de evangelismo, y para que las personas crean en Dios, es encontrarse en un lugar de paz. Mi pregunta para ustedes, amigos de la Iglesia de la Casa: ¿estamos siendo un lugar de paz? ¿Somos una casa de paz? ¿O nos rodean los cagüines? ¿O nos rodean los recelos, las riñas internas? ¿Verdad?
Nos rodean los pelambres. No, es que esta no se ha conectado, ¿verdad? Y ya ni sé en qué está, ¿verdad? El otro día, ayer, y quiero ser muy honesto con ustedes, ayer estaba en Instagram y quiero ser bien honesto con ustedes. Ayer yo estaba en Instagram y no es que Instagram es como estas preguntas anónimas, que hasta a mí de repente me gusta hacer. Y me dio mucha pena una pregunta que le hicieron a alguien de la casa. De verdad, me dio mucha lata. Porque a la persona le decían, ¿a quién eliminarías de la casa? Por convivencia y por qué. Yo quedé así como, qué pena que se diga esto, o qué pena que se pregunte esto. Porque ni siquiera deberíamos pretender sacar a alguien de nosotros. Qué pena que se pregunte esto, porque nosotros no debería ser un hábito entre nosotros. Deberíamos ser una iglesia de paz, una casa de paz. Yo no tengo por qué sacar a nadie de acá. Yo no tengo por qué, yo, siendo parte del equipo pastoral, yo no tengo derecho a sacar y a eliminar a nadie de acá. Porque esta no es mi iglesia. Porque esta comunidad no es mía, es de Dios. Bueno, elimínenme a mí, ¿verdad? Porque esta comunidad no me pertenece a mí, no le pertenece a la Ana Paula, no le pertenece a Santiago, a la gente del equipo ADN. Esta comunidad, esta iglesia es de Dios. Y Dios quiere que esta sea una iglesia de paz. Amigos, nuestra palabra para este año, quiero que seamos una casa de paz. Y no es que quiera yo, Dios quiere, y Dios necesita, y Dios le está diciendo a ustedes, iglesia a la casa, tenemos que ser una iglesia de paz. ¿Y cómo se construye esto? Ustedes me preguntan, pero Josué, ya, la frase está linda, ¿verdad? Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo somos una iglesia de paz? Una iglesia de paz, amigos, no es una iglesia que esté libre de conflictos, ¿no? Una iglesia de paz no es una iglesia que esté libre de conflictos, para nada, amigos. Una iglesia de paz no es una iglesia que esté libre de discusiones, para nada. La paz se construye sabiendo que el otro comete los mismos errores que yo y aún así sigue siendo perdonado por Dios. Cuando nosotros entendemos eso, pónganme mucha atención, cuando entendemos de que el otro comete los mismos errores y se equivoca igual que yo y es perdonado por Dios, entonces empieza a reinar la paz en nuestra casa, porque se nos van los prejuicios, los juicios, ¿verdad? Empezamos a soltar las piedras que tenemos en nuestras manos y las dejamos en el suelo y empezamos a abrazar al otro que aunque se equivocó, aunque ofendió a alguien con alguna palabra, aunque ofendió a otro con un acto, esa persona sigue siendo mi hermano y sigue siendo amado por Dios, porque Dios lo perdona y la perdona al igual como perdona mis errores. Y ustedes dirán, pero Josué, eso no... Quiero que vayan a Romanos capítulo 5, versículo 1. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, versículo 1 nos va a dejar un poquito más clara esta visión. Dice así. ¿La tienen? Yo la voy a leer en la versión NTV, para que se entienda un poquito más, nueva traducción viviente, porque recordemos que al principio dije que Romano es más enredado que leer la Ilíada y la Odisea de Homero. Me acuerdo que una vez me la hicieron leer, no entendí nada, o sea, como un todo en esa. Romanos 5, versículo 1 en NTV, nueva traducción viviente. Dice así. El solo versículo 1 dice así. Por lo tanto, ya fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe. Tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Anótenlo, escríbanlo, pónganlo ahí en la pared, como dice el autor de Cantares, ¿verdad? Pónganlo como una marca sobre su brazo, como un sello sobre su corazón. Tatúenselo. Por lo tanto,
ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, fuimos hechos justos ante Dios por medio de la fe, y gracias a esa justicia, gracias a ese perdón, ¿qué pasa? Tenemos paz con Dios gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Hoy tenemos paz con Dios y tenemos paz con los hombres porque fuimos justificados y perdonados por Dios. Entonces yo cuando me siento justificado, yo cuando me siento perdonado, puedo convivir con mi hermano. Porque sé que mi hermano, a pesar de sus errores, a pesar tal vez de su inmadurez, a pesar de sus problemas, ¿verdad?, de convivencia, puedo tener paz con él y decir, Dios lo sigue amando, lo sigue perdonando y sigue trabajando en su vida. Amigos, tenemos que ser una casa de paz. En Lucas, en este mismo libro, en Lucas capítulo 2, habla de, ya que estuvimos en época navideña, ¿se acuerdan qué le pasa a los pastores cuando estaban apacentando su rebaño y llegan los ángeles a avisarle que había nacido un niño, el Mesías, en Belén? ¿Se acuerdan eso, no? Ya, yo lo voy a leer, pero no quiero que lo busquen. Dice así: habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche en su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. El versículo 13 dice: y de repente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales, o sea, una multitud de ángeles que alababan a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas. ¿Y qué cosa? Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Amigos, Jesús se hace presente cuando hay paz entre nosotros. Jesús nace entre nosotros cuando hay paz. Bienaventurados los que trabajan por la paz. El otro día hablaron de la bienaventuranza en Santiago, ¿verdad? Bienaventurados los que trabajan por la paz. ¿Por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz. Amigos, felices los que, y quiero decirlo a ustedes, amigos, felices los que en la iglesia, la casa, trabajan por la paz de esta comunidad. Siéntanse bienaventurados. Siéntanse felices todos aquellos ustedes que con pequeños gestos, que con pequeñas palabras, con pequeños actos trabajan por la paz en esta comunidad. Iglesia La Casa se tiene que caracterizar el año 2023 porque somos una iglesia de paz. Amigos, de nuevo, la paz no es estar libre de conflictos, libre de problemas. No, la paz es amarnos. Amarnos y saber que el otro es perdonado por Dios, porque Dios también me perdona a mí. Por eso que los cagüines ya no tienen que estar en esta casa. Por eso que los pelambres ya no deben haber. Y quiero que ustedes y cada uno de los que está aquí seamos los primeros en levantar la mano y decir: yo quiero ser un trabajador de paz, cuando ustedes se den cuenta y noten que no se está construyendo por la paz. Cuando noten que hay conflictos internos que están sin resolver, que hay enemistades que ya se empiezan a poner tóxicas. Yo sé que aquí no todos se llevan con todos porque es una cuestión natural, pero una cosa es no llevarse por diferentes intereses con alguien, y otra cosa distinta es tener pleitos y lejanía con una persona, ¿verdad? Porque no me cae bien. Tenemos que ser una casa de paz. Y así cuando la gente llega acá, va a querer habitar entre nosotros. El primer acto evangelístico que nosotros tenemos que tener, amigos, es que somos una comunidad pacífica y trabaja por la paz entre nosotros y en nuestro entorno. Amén. ¿Hemos sido constructores de paz? ¿Hemos sido trabajadores de la paz?
Yo creo que a veces no, porque también me veo envuelto en situaciones que yo digo, ¿por qué dije esto? ¿Por qué hice este comentario? ¿Por qué tuve esta actitud con alguien? Pidamos perdón a Dios. Y si es momento de pedirle perdón a Dios por nuestros actos, porque no hemos construido la paz en la casa, pidámosle perdón a Dios. Y también pidámosles perdón a las personas que hemos dañado aquí. Si tú has dañado a alguien acá, no lo voy a decir, levanta tu mano, ¿verdad? No les voy a decir, díganlo ahora, prendan el micrófono y no. Pero espero que puedan resolver esos conflictos, puedan ser constructores de paz. Estamos en iglesia de paz. Amén. Oramos y le damos gracias a Dios porque Él nos ha hablado. Quiero que esta sea una palabra que la llevemos en el corazón durante todo este año y que en diciembre de este año podamos decir: tenemos una iglesia de paz. ¿Ya? Y suelten esas piedras de odio, de rencor, ¿verdad? Señor, ayúdame a soltar esas piedras que son tan difíciles de cargar. Ayúdame, Señor. Mándense ese mensaje si tienen que enviarlo pidiendo perdón, mándenlo. Y acepten también y perdonen. Si es que alguien le está diciendo, oye, perdóname, tengamos esa valentía de perdonar. Amén. Gracias, Padre, te doy por esta ya tarde que nos regalas, Señor. Gracias porque hemos entendido que somos una iglesia y no nos caracterizamos por ser un monumento, algo rígido, estático, sino somos un movimiento. Pero este movimiento, Señor, tiene que tener una cultura, tiene que tener una cualidad, tiene que tener un hábito. Y ese hábito, Señor, es el hábito de la paz, de ser pacificadores, de unirnos, de hacer vínculos, de entrelazarnos, de estar fuertes, firmes, Señor. No libres de conflicto, no libres de debate, no libres de diferencias de opinión, no, Señor. Pero libres, Señor, de odios, de rencores, Señor. Libres de malos deseos contra otros, Señor. Yo te pido, Señor, que nunca nazca en el corazón de nadie acá el querer sacar a alguien, el querer eliminar a alguien, el decir que alguien acá, Señor, sobra, que no puede ser parte, no, Señor. No, Señor, porque así como tú nos abrazaste con tu gracia, con tu perdón, sin ningún requisito previo, así también queremos amar a todos los que están acá, Señor, sin ningún tipo de condición. Así como tu amor hacia nosotros es incondicional, así queremos amar incondicionalmente a otros, Señor. Y así como tú nos perdonas, yo sé que tú perdonas al que me hizo daño. Así como tú me perdonas a mí, que te fallo, que me equivoco, así tú perdonas al que me ha fallado y al que se ha equivocado conmigo, Señor. Ayúdame a tener ese hábito, Señor, de perdonar. Ayúdame a tener ese hábito de pedir perdón, Señor, y saber dar el perdón a otros, Señor. Queremos ser una casa de paz, Señor, que cuando alguien llegue a este lugar, a esta comunidad, se quede no por que hay buenos predicadores, no porque hay una buena doctrina, no, Señor, que se quede en este lugar porque aquí ha encontrado paz para su alma, porque aquí ha encontrado paz para sus problemas, para su corazón. Gracias, Papito, te amamos y queremos, Señor, parecernos cada día más a Jesús. Amén.